Bienvenidos a la entrevista del podcast Radiografía Internacional de Urban Talks, producido en Hanoi, Vietnam, por el politólogo Juan Golcher, transmitido desde Estados Unidos por su servidor, Mr. Fender, y nuestra plataforma hermana Siempre en Movimiento. El tema de esta noche se llama Norteamérica con Trump y Centroamérica con Bukele. Solo un recordatorio de que esta transmisión es a las 8 p.m. por el canal de Mr. Fender. A las 9 p.m. se transmitirá por el canal de Juan Golcher en Urban Talks. Los que no se han suscrito, pues bienvenidos son para suscribirse con Mr. Fender o Urban Talks. Juan, bienvenido. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por la introducción, Fender. Un gusto poderlo ver nuevamente después de un tiempo. Hemos hecho algunos cambios, algunas adaptaciones al programa. Y bueno, para mí es una alegría estar nuevamente con ustedes. A todos los salvadoreños que viven dentro y fuera de El Salvador, a todos los hermanos latinoamericanos o de otros países del mundo. Yo soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam. Excelente. Juan, el candidato presidencial Donald Trump ha ganado por un amplio margen las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué lectura tienes tú sobre los resultados? ¿Qué fue lo que provocó un gane tan abultado en esa competencia con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris? Sí, tengo un par de datos acá, tal vez para ponernos en contexto, para poderte dar la respuesta. En el voto popular, Donald Trump, según las últimas mediciones, el último conteo al día de hoy, son 76.423.626 votos, que asciende al 50.1% del electorado. Y Kamala Harris, 73.732.000 con 3 votos, que asciende al 48.3% del electorado. De todo este voto, hay un porcentaje de latinos que votaron tanto por Trump como por Kamala Harris. Los latinos representan aproximadamente el 15% de todo el cuerpo electoral, de todas aquellas personas facultadas para votar. Y según las estadísticas que he estado viendo, algunas difieren por un punto más, un punto menos, pero sacando la media, por Donald Trump votaron el 45% de latinos y por Kamala Harris el 53% de latinos. Esta es una tendencia que se ha reducido aproximadamente un 10% en favor de Donald Trump y en detrimento del poder del electorado latino que tienen los demócratas. Ahora, el voto colegiado o el voto del colegio electoral, Donald Trump obtuvo 312 y ganando los 7 estados péndulo o swinging states. Estamos hablando de Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Arizona. Y Kamala Harris obtuvo 226. Es una diferencia bastante grande que nunca se había visto en la historia moderna de Estados Unidos. Ahora, en el Congreso, la Cámara Alta, el Senado, el Partido Republicano obtuvo 53 escaños, mientras que el Partido Demócrata obtuvo 47. En la Cámara Baja del Senado, que es como se conoce en Estados Unidos, the House, o la Cámara de Representantes en español, el Partido Republicano obtuvo 218 escaños y el Partido Demócrata 212. Eso quiere decir que en todo el Congreso, tanto en la Cámara Alta del Senado como en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata obtuvo mayoría. Ahora, a nivel de las gobernaciones, ya a la fecha, después de esta elección parcial, vamos a entender de que el Partido Republicano obtuvo 27 gobernaciones a nivel nacional, mientras que el Partido Demócrata 23. Esto quiere decir que presidencia,
Senado, Cámara de Representantes y Gobernaciones, la imagen de Donald Trump ayudó al Partido Demócrata a arrasar en los 4. Esto es algo bastante significativo y es una gran proeza, porque en la historia moderna de Estados Unidos nunca se había visto que un candidato y su partido, el partido que representa, fuera legitimado de tal manera por la sociedad estadounidense, tanto sociedad anglosajona como inmigrantes que son ciudadanos americanos con la facultad para votar. Dentro de mi lectura, ya pasando a la respuesta, para no alargar, dentro de mi lectura, yo creo que las claves del triunfo de Donald Trump son: Donald Trump no es producto del establishment estadounidense. Donald Trump tuvo un periodo de 4 años sin ejercicio de poder político. Por lo tanto, no es lo mismo ser gobierno que ser oposición, eso lo entendemos, ¿verdad? Entonces, Donald Trump llega a una campaña presidencial antes de ganar, llega con una imagen mucho menos distorsionada y mucho más limpia que la que mantuvo el otrora candidato a la presidencia, Joe Biden, ¿verdad? Y a pesar de que el gobierno de Joe Biden trató de involucrar a Donald Trump en muchas situaciones de carácter legal, no pudo manchar su imagen de una manera suficiente como para hacerlo perder las elecciones. Ahora, otra situación es que Donald Trump, por su calidad de empresario, quien ha sido una persona muy exitosa, genera mucho mayor confianza para poder manejar la economía de los Estados Unidos en este momento. Eso es algo sumamente importante. Por otro lado, el manejo del discurso migratorio, eso que constituye uno de los planes estrella prácticamente, y que poco a poco estamos empezando a conocer algunas fases de su plan. Esto tiene un impacto muy positivo. Número 1, la sociedad anglosajona. Y número 2, hoy nos damos cuenta que la población latina no está unificada en su pensamiento con este tema. Es con la migración latina. Los inmigrantes latinos legales, una gran parte de ellos están molestos que lleguen inmigrantes latinos y que estén de manera ilegal, pero que hayan sido acogidos por los programas nuevos del gobierno demócrata en los Estados Unidos, que les den hogar, que les den comida, alimentación, que les den el healthcare y que hasta les consigan trabajo. Cuando al inmigrante latino que hoy ya se regularizó con su situación legal dentro de Estados Unidos, le ha costado mucho pagar para irse a Estados Unidos, una gran cantidad de dinero. Ha sufrido mucho la persecución judicial dentro de Estados Unidos. Le ha costado muchísimo conseguir un trabajo, después poder sobresalir dentro de la sociedad estadounidense, que no es fácil, que es muy distinta. La sociedad anglosajona le ha tocado ganarse su espacio hasta llegar a tener lo que tiene. Entonces no lo consideran justo. Y yo creo que en esa situación cualquier persona que sea inmigrante en cualquier país se va a sentir igual. Eso es entendible. El Partido Demócrata no logró entender eso. Y eso significa, eso se tradujo más bien dicho en un incremento del 10% para el voto para Donald Trump en estas elecciones. Ahora, la mayoría de la población latina en Estados Unidos es una población que oscila entre aquellas familias muy conservadoras, podríamos llamar así, que profesan mucho la religión cristiana, o todas las instituciones que pertenecen a la religión cristiana, y otros que tal vez no son practicantes, pero siempre tienen en su mente proteger esa cultura religiosa.
Es decir, que el discurso pro familia ha impactado de manera positiva en la sociedad latina. Una muy mala medición del Partido Demócrata, pensando que van a poder penetrar esa sólida conciencia cristiana que existe en los latinos que viven dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, otra cosa, el discurso anti-woke. El discurso anti-woke es algo que también tiene un impacto psicológico muy fuerte en el latino. El latino por naturaleza, si bien ha cambiado, pero sigue viviendo en Latinoamérica en sociedades machistas, hay que aceptarlo. En sociedades donde las comunidades LGBTQ+, si bien son aceptadas, pero no quieren ser promovidas por sus mismas sociedades, donde la diversidad sexual todavía es un tabú, donde temas como el aborto son muy mal vistos, donde temas como, bueno, esto entra siempre dentro de la diversidad de género, como yo no soy ni masculino, no soy ni femenino, sino que yo me considero un gato, yo me considero un perro y actúo como tal y me disfrazo como tal y quiero que me digan ellos en vez de llamarme él. Estas situaciones dentro de la lógica conservadora latinoamericana no tiene un impacto positivo. El Partido Demócrata no entendió esto. Ahora, ¿cuáles serían las claves de la derrota de Kamala Harris? Es que ella sí pertenece al establishment estadounidense. Y el establishment estadounidense ha llevado al mundo a una confrontación entre naciones, entre polos de poder. Ha llevado al mundo a una confrontación entre la derecha y la izquierda y ha llevado al mundo a una confrontación entre el globalismo y como reacción el creciente nacionalismo en el mundo, ¿verdad? Entonces eso no es muy bien visto. Ahora, otro punto. El que Joe Biden insistiera en ser el candidato a la presidencia le hizo mucho daño. Primero porque le quitó tiempo a Kamala Harris para su campaña. Yo creo que Kamala Harris solo pudo hacer de campaña si no me equivoco, fueron 8 semanas o 9, 10 semanas, lo más. Eso le restó tiempo. Aparte de eso, el discurso desastroso que hizo Joe Biden frente a Donald Trump, que fue lo que propició el cambio de Joe Biden, ¿verdad? Ahora también vamos a entender que Kamala Harris no supo distanciarse del gobierno de Joe Biden. Y es que realmente, yo entiendo que los críticos dicen, qué error que no supo distanciarse, pero es que también era imposible distanciarse. ¿Por qué? Porque ella, ante la imagen de la sociedad, era la segunda al mando, aunque no lo fuese en realidad. Pero la imagen del gobierno, ella era vista como la segunda al mando por ser la vicepresidenta. Por otro lado, Kamala Harris no supo manejar el tema migratorio de manera adecuada. A ella, el presidente Biden le confirió la responsabilidad de ese tema y a ella se le salió de control. Ahora lo que tenemos que entender acá es que el que se haya salido de control pudo haber sido tanto planificado como no planificado, porque nosotros sabemos muy claro que los demócratas están muy comprometidos con el globalismo internacional y con la cultura de las sociedades abiertas. Por lo tanto, repito, esto pudo haber sido planificado y tratado por el gobierno de Joe Biden de ocultar con otros temas, como el aborto, por ejemplo. Ahora, vamos a entender que los demócratas no, con el gobierno de Joe Biden, no han sabido manejar la economía de una manera adecuada. Si bien hoy la tienen estable, pero hemos visto muchas fluctuaciones de la inflación.
Y eso ha impactado negativamente, no solo en los latinos, eso ha impactado negativamente en todos. Desde el punto de que ha desmejorado las condiciones de vida general de la familia, hasta el punto de que ha provocado también una mayor exposición a las drogas, una mayor exposición al alcoholismo y otros vicios, y ha creado lo que anteriormente en Estados Unidos era muy raro ver, pobreza extrema. Miren ustedes los documentales, gente que todavía ha logrado conservar su carro durmiendo dentro de sus carros. Gente que les ha tocado vender sus vehículos durmiendo en una tienda de campaña. Gente que lo perdió todo y no encontró qué hacer, terminó en las calles consumiendo fentanilo. Y gente que no supo qué hacer, se terminó quitando la vida y eso es una realidad. Tú que vives dentro de Estados Unidos, tú sabes a lo que me refiero. No sé qué opinas sobre eso. Fíjate que la situación se nota un cambio bastante drástico desde mi perspectiva. Una persona que no se metía en política de aquí, o sea, nada, ni en Claro. bien pro ni contra nada, absolutamente nada. El cambio fue drástico desde que Biden tomó el control y se Ujú. empezó a ver el deterioro, pero creo que el último año y medio es donde se ha vivido una realidad más tensa, porque ya ves que los lugares tranquilos donde podías salir a correr a las 10 de la noche, te encuentras personas en la banqueta que van caminando, ellos no se mueven para otro lado, o sea, hay confianza. Al Claro. saludo pasas y tranquilo todo, o sea, nada, pero empiezas a notar cambios así, cuando ya hay desconfianza, está como que esto tenso porque ya se escucharon muchos asaltos, ya se escucharon que ya como que la seguridad ya no es tanto como antes. Y especialmente cuando te pones a ver noticias en ciudades como Filadelfia, que parece zombie, las personas en la calle están drogándose, ves otras noticias que están poniendo clínicas donde la gente se puede llegar a drogar, seguramente, o sea, de manera segura, porque ahí hay paramédicos esperando por si alguien tiene una sobredosis, y claro, ahí no les venden la droga, sino que lo que dicen es, si te vas a drogar, ven y aquí te cuidamos. Y todo eso es con dinero, o sea, dinero de impuestos y bueno. Entonces, A se una vive, sociedad conservadora no le va a gustar eso porque no, lo ve como que si es promoción a la drogadicción, ¿verdad? correcto. Y lo que tú dices, bueno, los inmigrantes que hemos venido y no hemos tenido ningún tipo de ayuda, sabes que lo que se habla entre nosotros no es que entren con privilegios, sino que yo siento de que es más el problema la cantidad de delincuentes que han entrado. Sí está el factor de que como que da, pues eso de decir a ella, yo vine y me he hecho con mis propios méritos, mi propio Claro. esfuerzo. Y aquí hay un caso bien sonado de una persona que creo que es de Somalia, dejó Ajá. dejó su tarjeta olvidada donde compró su comida y alguien se la revisó. No sé específicamente cómo se la revisaron, pero tenía $18,000 que le había depositado el gobierno. Entonces, Wow. este tipo de cosas son las que, pues, un inmigrante dice, bueno, primero, a mí no me ayudaron de esa manera, ok, está bien, pero los impuestos son los que se están usando en esto. Aparte, el ingreso de tanto, pues, de tanto delincuente, donde ya empiezas a ver ciudades tranquilas que se están volviendo ciudades peligrosas y las ciudades peligrosas
ha aumentado, como que se ha subido el nivel de crímenes violentos o crímenes. Entonces, eso es tenso, da pie a que empieces a cuestionar qué es lo que ha cambiado, o sea, por qué ahora es Claro, esto. Y lo primero que ves es al líder, todo lo que ha permitido. claro, claro, sí. Precisamente eso quería mencionar. Una de las situaciones que detonó esta derrota garrafal de Kamala Harris es el hecho de que dentro de estos grupos de inmigrantes ha llegado mucho delincuente, valga la redundancia, a delinquir a Estados Unidos. Porque tenemos que aceptar la realidad. La sociedad latinoamericana, como producto del subdesarrollo, cuyo producto a su vez es efecto de la corrupción, cuyo producto a su vez es el efecto de clasismo y de las mal orientadas o intencionalmente mal orientadas políticas geopolíticas, ¿verdad? Entendamos una política de Estado con intenciones geopolíticas para otro Estado que han creado una especie de cultura latinoamericana de sálvese el quien pueda y de aquí sobrevive el más fuerte. Y nosotros somos latinoamericanos, nosotros sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Nadie más que nosotros, creo yo, como salvadoreños, podemos entender en lo que las clases políticas tradicionales convirtieron al salvadoreño. Cómo la implementación de ese neoliberalismo, el amasamiento excesivo de capitales y la exclusión de las otras clases provocó que la sociedad se atomizara, que la sociedad se volviera insegura, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a entender que Latinoamérica en estas condiciones no solo exporta gente necesitada, que es gente honesta, sino que también exporta mano de obra que termina siendo no una mano de obra para la industria o el comercio, sino que termina siendo mano de obra para el crimen organizado. Ejemplo, el Tren de Aragua de Venezuela o pandillas centroamericanas, pandillas sudamericanas, cuyos miembros han terminado allá. Es totalmente comprensible. Ahora, otro tema que impactó fuertemente en el colectivo conservador que votó por Trump, tanto latinos como anglosajones o descendientes europeos, es el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Si bien es cierto que la mayoría de las mujeres se orientaron por Kamala Harris, pero no necesariamente por el tema de los derechos reproductivos. Ese fue un gancho, un hook. Pero las mujeres esperan ver a una mujer presidenta en los Estados Unidos por primera vez, así como se espera en cualquier nación que nunca haya tenido a una mujer al mando de la nación. Entonces, eso lo pretendió ser un boom. Sin embargo, cuando nosotros vemos las estadísticas de las mujeres blancas que votaron, cuando vemos las estadísticas de las mujeres negras que votaron, cuando vemos las estadísticas de las mujeres latinas que votaron, vemos que solo las negras constituyen la gran mayoría del colectivo. Pero después, en los otros estamentos, la mujer sigue teniendo un pensamiento conservador. La mujer que quiere desarrollarse y crear una familia. A eso me refiero. Por eso es que el tema del aborto y los derechos productivos, yo creo que generó a la larga un efecto boomerang. Y para finalizar, la promoción del lobby LGBTQ+. Bueno, todos sabemos que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, el lobby es aceptado. Más bien, solo aquellos gobiernos de izquierda o socialdemócratas o, como le quieras llamar, progresistas, al final les gusta que les llamen progresistas, son aquellos que promueven con las políticas públicas el lobby.
Pero de ahí aquellos gobiernos nacionalistas o de derecha, o aquellos gobiernos centro o gobiernos pragmáticos, como el de El Salvador, que es un gobierno pragmático a nivel político ideológico, no promueve este lobby. Y sus sociedades al final son reflejo, perdón, sus gobernantes son al final reflejo de sus sociedades. Por lo tanto, la mayoría de Latinoamérica todavía no está preparada para darle cabida a la promoción de este lobby, ¿verdad? Entonces, ese fue un grave error. Eso es tal vez en esencia mis consideraciones sobre este tema. Entendido. Y ahora que Donald Trump como presidente dispondrá mayoría absoluta en el Congreso, como de gobernadores a nivel general, ¿qué podría esperarle a los Estados Unidos y cómo impactaría esto en el Partido Demócrata y sus seguidores? Si Donald Trump verdaderamente tiene la intención de cumplir con su oferta electoral, lo que vamos a ver en Estados Unidos es los efectos de la política migratoria. Podríamos ver efectos rápidos como la liberación de plazas de empleo. Suena un poco raro decirlo, pero lo podríamos ver. Como también podríamos ver como resultado de la liberación de estas plazas de empleo que tanto otras etnias están legales o incluso el mismo anglosajón estadounidense, ciudadano americano, se vea forzado a tomar estas plazas por no tener otra manera, ¿verdad? De subsistencia, por lo menos de manera temporal, porque la situación se está poniendo difícil. Entonces ese podría ser un efecto, sí, podría ser un efecto de la causa, que sería la política migratoria. Una reducción en la criminalidad se espera, como también se espera una reducción en el consumo de drogas, especialmente el fentanilo. Ahora, yo me atrevería a decir de una situación que va a crear un choque cultural, un choque de la sociedad, y que lo va a dividir mucho, es el combate a la cultura woke. La cultura woke de entrada sí va a ser combatida por un gobierno conservador de Donald Trump. Y no va a haber manera de detener, sí va a haber mucha discusión política, tanto interna como externa, pero no va a haber manera de detener políticas públicas que ataquen de manera frontal a la cultura globalista woke. ¿Por qué? Porque Donald Trump dispone de mayoría republicana en las dos cámaras, Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja, Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Y hoy va a ser mucho más fácil para los gobernadores poder implementar políticas estatales que impliquen una reversión de la cultura woke que a través del gobierno demócrata actual se ha estado implementando en dichos estados, ¿verdad? Así es como yo lo podría ver en el tema social directamente. Ahora, en el tema político partidario, hay una medición errónea que en este momento está haciendo el Partido Demócrata. Y no lo digo solamente yo, sino que he escuchado a varios analistas reconocidos en el mundo que también hablan de ello. Y es que los demócratas en este momento, al hacer sus análisis de por qué perdieron de una manera tan estrepitosa o tan grande, por decirlo así, ellos creen que el fallo fue la estrategia propagandística, cuando no se dan cuenta de que lo que está fallando es el mensaje, no están en sintonía de la realidad de lo que la población quiere. Y ellos insisten por pensar de manera ideológica que lo que la población quiere es liberalismo extremo, ¿verdad? Pero aquí vamos a entender también que la insistencia viene porque existe toda una planificación de la anglósfera,
de aquellas élites angloamericanas y en este caso de las élites anglosajonas estadounidenses, globalistas, que quieren la implementación de estas políticas globalistas a las fuerzas para romper con el conservadurismo y para poder dividir las libertades, una sociedad totalmente libertina y un colectivo corporativo, por decirlo así, que sean las que gobiernen. Y poco a poco el gobierno empieza a perder poder, el gobierno político empieza a perder poder y empezaríamos a ver allá a las figuras corporativas dentro del gobierno tomando ese poder. En otras palabras, la clase política que toma decisiones empieza a disminuir para que la clase corporativa que toma las decisiones dentro del aparato del Estado empiece a crecer. Y Donald Trump ha entendido eso claramente. Por eso es que hoy ha nombrado a Elon Musk y a un ex candidato con un nombre raro, Ramaswamy, creo que es el apellido, ¿verdad? De origen indio, para que manejen la transformación estructural del Estado. Vivek Ramaswamy, ajá, y Elon Musk, Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ya vamos a hablar de eso otro momento. ¿Ok? Excelente. Juan, esto de tener una mayoría tan, pues, tan grande, ¿cómo se le podría llamar? Tan abrumadora, tan abultada. Tan sí. Abultada. Primero yo siento de que le pone una gran presión a Donald Trump en el aspecto de que pues ahorita él tiene en sus hombros a toda la persona que ha confiado en él diciéndole, ok, te hemos dado lo que quieres. Es sí. un caso similar al de Nayib Bukele, ¿no te parece? O sea, él tiene mayoría absoluta. Ahora tienes todo el poder. Necesitamos que cambies. ¿Crees que Donald Trump, así como una opinión personal, crees que él sí está capaz de hacer estos cambios que la gente está pidiendo? La capacidad la va a tener en el entendido de que sepa negociar con la gente de poder que lo siga a él y que exista un diálogo interno, que ya sea que se conozca o no se conozca al público, pero que todo el empresario, toda corporación, todo congresista, ya sea senador o miembro de la Cámara de Representantes y todo gobernador, tenga con Donald Trump un punto de convergencia o un punto de entendimiento común de que existen ciertos temas que sí se tienen que sacar adelante sin importar cuáles son las diferencias políticas, ideológicas internas o la diferencia de los procesos para su aplicación. ¿Me explico? Entonces, si es el diálogo interno el que prevalece, sí las puede llevar a cabo. Ahora, algo que Donald Trump le va a tener que demostrar a su electorado y al mundo entero es que él no es un producto del sistema. Porque si él da la impresión de que Donald Trump es producto del sistema y de que siempre hay un grupo de empresarios poderosos manipulando al presidente de los Estados Unidos, entonces la gente va a perder el interés por muy bien que esté haciendo las cosas dentro de Estados Unidos. Ahora, algunas situaciones que lo pueden comprometer a Donald Trump es la política exterior que va a manejar. Tal vez no hacia Latinoamérica, porque eso no tiene mayores repercusiones que impacten en la sociedad estadounidense, pero sí en Europa, sí en Asia, especialmente en el tema de China. Por lo tanto, si decisiones de política exterior que se tomen para poder mantener el orden unipolar que Estados Unidos quiere mantener, del cual ha perdido mucho, porque sabemos que hoy el surgimiento del mundo multipolar es una realidad. Bueno, paréntesis,
Acabo de ver que Indonesia, que Tailandia y no recuerdo qué otro país, ya forman parte como miembros de los BRICS. Por lo tanto, si las políticas externas que maneja el gobierno no afectan directamente a los ciudadanos estadounidenses, por lo menos en el tema de política exterior sí se va a poder hacer mucho. De lo contrario, sí se va a ver limitado por el mismo votante y por voces disonantes dentro del mismo grupo republicano, que sabemos que las hay y mucho, ¿verdad? ¿Okay? Entendido. Y es que te lo mencioné así rapidito porque en el discurso del presidente de Costa Rica, pues estaba más o menos pidiendo eso, la Claro. mayoría, para poder implementar pues lo que se necesita. Sí. Poco a poco estamos conociendo los nombres de las personas que integrarán el gabinete del gobierno del presidente Donald Trump. Entre ellos hay miembros que abiertamente han abrazado la política de seguridad del presidente Nayib Bukele Claro. e incluso han establecido lazos amistosos con él. ¿Qué opinas al respecto y qué importancia podría tener esto para El Salvador? Perfecto. Precisamente acá tengo yo la lista de los miembros que se conocen hasta el momento. Si dejo uno o dos afuera, ruego me disculpen, pero la información que yo conozco es que Marco Rubio está propuesto para el próximo secretario de Estado. Pete Hegseth como el próximo secretario de Defensa. Matt Gaetz como el próximo fiscal general y ministro de Justicia. Tulsi Gabbard como directora nacional de la inteligencia. Elon Musk y Vivek Ramaswamy para manejar el departamento de eficiencia gubernamental. Tenemos a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional y tenemos a Kristi Noem como la secretaria de Homeland Security, seguridad nacional. Repito, si he dejado uno o dos afuera, ruego me disculpen. Ahora, yo creo que para dar respuesta a tu pregunta, tenemos que hacer primero una reflexión. ¿Existen los amigos en política? Sí y no. Tenemos que entender que no importa qué tan grandes se establezcan conexiones amistosas y personales entre miembros de dos países, ellos están obligados a defender los intereses de su nación primero, porque para eso están ahí. Por lo tanto, muchas veces los intereses de una nación se pueden contraponer a los intereses de la nación amiga y contra los intereses de un presidente o de un político que verdaderamente es un amigo. Por lo tanto, yo no quisiera generar especulación o desinflar a todas aquellas personas que están tan contentas en El Salvador, en Latinoamérica y en el mundo entero, que dicen, son los amigos de Bukele los que hoy llegan a los puestos clave. No, no lo miremos así. Y yo ya lo expliqué anteriormente, seamos maduros y entendamos que son relaciones políticas generadas por intereses políticos en primer lugar. De esas relaciones, si se pueden rescatar amistades verdaderas y de corazón, pues qué bueno, porque eso sirve muy bien y todos queremos en un mundo ideal que eso sea así, porque va a ayudar mucho a los salvadoreños para salir adelante. Pero no nos decepcionemos si de repente resulta uno que otro no hace o no apoya en lo que el salvadoreño espera, porque no son los tiempos de la amistad, sino que son los tiempos de los intereses nacionales. Y recordemos que el gobierno del presidente Bukele es un gobierno patriota, nacionalista, y el gobierno que quiere implementar Donald Trump como presidente nuevamente es un gobierno patriota, nacionalista. Son los intereses nacionales los que privan, ¿verdad? A los que se les va a dar la preferencia. Ahora sí existe una conexión grandísima y es la conexión de la ideología antiglobalista, ¿verdad?
Entonces, eso va a ayudar mucho a unirnos. Ahora, el congresista Matt Gaetz es el precursor del caucus para El Salvador. Y vamos a entender que siendo el precursor del caucus, ha mostrado un interés legítimo para que exista una relación sólida, una relación directa. Ya no es los congresistas estadounidenses tratando con los políticos o gobiernos de otras naciones a través del Departamento de Estado o a través del gobierno nacional en turno, sino que hoy ya es una conexión directa. Pero eso también eso también implica una gran responsabilidad del gobierno salvadoreño de no cometer errores. Y errores no porque sean cosas malas, tal vez para nosotros los salvadoreños puede ser lo máximo, pero errores a los ojos de ellos que ven el mundo de una manera distinta, que ven a Latinoamérica de una manera distinta, que la percepción de democracia de ellos es distinta. ¿Me explico? Ahora, tal vez a un nivel general la importancia de que hayan llegado personas que probablemente sean los miembros del gabinete de Donald Trump y que estas personas tengan muy buenas relaciones con El Salvador es una gran noticia. Porque sea por amistad real, sea solamente por querer ayudar por ser una persona con alta moral, o sea por intereses políticos, el beneficio debe estar. Y es más fácil hacerlo entre personas que se entiendan a hacerlo entre personas que no se entienden. Ahora quiero acotar en algo. Y lo voy a decir rápido para no salirme del tema. Uno de los mayores dolores que tiene en este momento la cúpula del Partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, es que tanto el Partido Nuevas Ideas como el gobierno actual ha venido a sustituir la relación que antes Arena tenía con el Partido Republicano. Y Arena cometió un grave error. Y en estos momentos estamos viendo, después de muchos años, estamos viendo los efectos de ese error, los resultados. ¿Cuál fue? Que veíamos a ex miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que veíamos a políticos tradicionales activos y tanto a los nuevos también, lo veíamos atacando no directamente al gobierno republicano ni al presidente Trump, pero lo veíamos atacando la relación buena que existía a través del ex embajador Ronald Johnson con el presidente Bukele y la relación directa que había entre Donald Trump y el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo es posible que políticos tan habilidosos no entiendan que esa relación estaba enmarcada también dentro de los intereses nacionales del gobierno de los Estados Unidos? Eso quiere decir que ese ataque, el gobierno de los Estados Unidos lo empezaba a ver como que era un ataque a sus intereses geopolíticos en el país. ¿Me explico? ¿Ok? Yo creo que ahí está tu respuesta. Y de hecho, recuerdo que el discurso conservador nacionalista estuvo bastante resaltado en lo que fue la convención CPAC. Fue uno de los puntos, pues, bastante sonado, que creo que se compartió entre todos los discursos que se dieron, las figuras que estuvieron ahí, pues fue algo que se habló muchísimo. Cambiando el tema y centrándonos en El Salvador, el presidente Nayib Bukele asistió recientemente a la República Hermana de Costa Rica para ser condecorado por el presidente Rodrigo Chávez. ¿Indica esto un mayor acercamiento de ambas naciones o es solamente una situación coyuntural y meramente simbólica? Yo hablaría de que son los inicios de un mayor acercamiento. En este momento es estrictamente circunstancial, porque entendemos que la República, la hermana República de Costa Rica, tiene un problema de inseguridad muy alto.
Y vamos a entender de que El Salvador puede ayudarle mucho en ese tema, porque El Salvador ya armó el plan, ya ejecutó y ya tuvo resultados. Es decir, que en otras palabras, existe una experiencia grande para un modelo de seguridad que puede ser replicado y solucionar los problemas en sus etapas iniciales con respecto al tema de inseguridad que tiene la hermana República de Costa Rica en este momento. Ahora vamos a entender también de que esta relación circunstancial puede o tiene el potencial alto de convertirse en una relación sostenible. Solo vayamos un poco atrás en la historia y para quienes no lo sepan, es cierto, Costa Rica es parte de Centroamérica, pero Costa Rica nunca quiso ser parte del CA4. Nunca le quiso dar libertad al resto de centroamericanos a que entren a su territorio, por lo menos de manera express, ¿verdad? Sí, otros no necesitan visa, lo sabemos, pero pasan los controles establecidos. Por lo tanto, esto es porque Costa Rica siempre ha considerado que su desarrollo político, su desarrollo económico y su desarrollo social ha sido superior y no se han equivocado. Por lo tanto, Costa Rica siempre se separó del resto de Centroamérica al grado tal de que algunos de ellos se hacían llamar y otros en el extranjero así lo llamaban, la Suiza de Centroamérica. Ahora que Costa Rica, como nación, que el gobierno ve que está sumido en una situación que se les puede salir de control, porque ellos lastimosamente han sido forzados a entrar dentro de la agenda globalista por aceptar y ejecutar de manera conjunta y promover varios programas de la Agenda 2030 y varios programas que promueve tanto la Open Society Foundation y otros organismos de las Naciones Unidas. Entonces hoy ven los resultados y que la estabilidad de su país peligra en todos los aspectos, económico, político y social también. Por lo tanto, el compartir estas experiencias y nuevamente estos intereses políticos de solventar un problema, los ha unido. Ahora vamos a entender también que sí se firmaron muchos acuerdos, entre los cuales resaltan el memorándum de entendimiento en materia de turismo, que no es más que compartir todo el recorrido turístico que ambos países tienen a través de su historia y cooperar, así como también ver o estudiar el modelo de Surf City para que le pueda servir al gobierno costarricense. Y para El Salvador, poder manejar un modelo de turismo sostenible que beneficie al sector en El Salvador. Ahora tenemos un memorándum de entendimiento en materia de cultura que fue firmado por ambos ministros de Cultura, ¿verdad? En El Salvador, el ministro de Cultura, que es un exdiputado, y en Costa Rica, ministro de Cultura y Juventud. Y esto para cooperar en materia cultural. La falta de conflicto armado, mayores índices de educación y los mayores índices de criterio político en Costa Rica generaron mayor cultura que en El Salvador. Mientras que en El Salvador la criminalidad, el deterioro social, la corrupción del estamento o la clase política generó una descultura. Y cuando le montaron el neoliberalismo mal aplicado y un neoliberalismo caníbal, lo que hicieron fue que atomizaron la sociedad salvadoreña a una manera tal que se creó una cultura posmodernista de sálvese el que pueda. Y de que el salvadoreño, yo lo sé todo. Esa es otra, ¿verdad? Y de que nosotros los salvadoreños somos los mejores y cuando preguntan por qué, nadie puede responder por qué. ¿Me explico? Ahora,
Hay otro memorándum de entendimiento que ha sido firmado por los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores. Es para cooperar en materia de cooperación, en materia de economía, de políticas económicas, tanto regionales como de cada país, y como también fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones que presiden. Estamos hablando de las cancillerías, de los ministerios de Relaciones Exteriores. Y al final, que yo creo que va a terminar siendo el que más impacto político, o más bien impacto en la política internacional y en la geopolítica va a tener, es el anuncio que dio el presidente Nayib Bukele de crear la Liga de Naciones. Pero no nos confundamos con la antigua Liga de Naciones, que es la que pare a la Organización de las Naciones Unidas. No. La Liga de Naciones como un nuevo bloque, como un bloque emergente de naciones que cooperen en los temas económicos, temas sociales, temas de seguridad y temas de política regional. Y ahí es donde el presidente Rodrigo Chávez hace una acotación que dicen que la idea es iniciar este proyecto o este bloque con El Salvador, con el gobierno del presidente Nayib Bukele y con su gobierno en Costa Rica, e ir incorporando naciones pequeñas que estén en la misma situación y que tengan la necesidad de estar dentro del bloque para desarrollarse políticamente, socialmente y en materia de seguridad y económicamente. ¿Ok? Sí, entendido, Juan. Y ¿qué opinas de los discursos del presidente Nayib Bukele durante la ceremonia de condecoración y la visita a una prisión costarricense? Yo estaba haciendo acá un esquema porque yo ya tengo un análisis completo de los discursos o de las intervenciones que tuvo el presidente Nayib Bukele y el presidente Rodrigo Chávez durante la visita a Costa Rica. Y tal vez salirme un poco del protocolo del programa o del esquema, pero pronto les daré a conocer en el canal de Urban Talks y también para que tú lo repliques en tu canal, daré a conocer un análisis profundo de esa visita, ¿verdad? Quiero utilizar la estructura de análisis que yo utilicé para ese programa solamente como un preámbulo para que lo conozcamos acá. Y es que el presidente Nayib Bukele lo que hizo fue, se enfocó en compartir los logros del plan control territorial, conocido como guerra contra las pandillas en su ejecución, para que el público o para que el espectador, ciudadano y cuerpo electoral costarricense lo conozca. Esto es lo primero. Se comparte la experiencia a la clase política en general y se comparte la experiencia al ciudadano, y el presidente Nayib Bukele dice claramente: para que un plan como este funcione en Costa Rica, la sociedad entera y la clase política debe apoyar. Pues si entendemos el contexto político costarricense, en el cual tuvo mucha similitud del contexto político salvadoreño en el que se vivía con una oposición intransigente, lo podríamos llamar así, que estamos viendo los resultados de esa visita también de una oposición intransigente dentro de Costa Rica. Y esto porque tenemos que entender de que la clase política tradicional no tiene un pensamiento divergente, entendiendo como divergente el poder ver los temas desde ángulos que no sean ideológicos y no tradicionales. Mientras que el gobierno de El Salvador y aparentemente el presidente Rodrigo Chávez sí tienen la capacidad de tener ese pensamiento divergente viendo desde distintos ángulos. Pero eso es creación del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Por lo tanto, al compartir la experiencia
del enfoque divergente. Y cuando a él le preguntan que qué pasa con el 1% de los salvadoreños, que la comunidad internacional y los medios de comunicaciones y los organismos de derechos humanos, tanto regionales como internacionales, hablan, el 1% de población salvadoreña que está en prisión, viene inmediatamente el presidente Bukele y hace con el pensamiento divergente. El cambio es que no hemos puesto en prisión al 1% de la población salvadoreña, sino que hemos liberado de la cárcel nacional en la que estaba al 99% de los ciudadanos salvadoreños. Es otro enfoque, pero tenemos que entender que ya no es el enfoque de derechos humanos tradicional. Es el enfoque de derechos humanos divergente, que nace dentro de un nuevo contexto social, dentro de un nuevo pensamiento político y una nueva clase política y una nueva democracia que se está creando dentro de El Salvador. Y ahora, como golpe de gracia, entenderemos que a ese 1% que la comunidad internacional acusa al gobierno de El Salvador de tener en prisión, es el 1% que está disminuyendo rápidamente porque se está depurando y aquellas personas que se les comprueba que no tienen conexión con las pandillas o actividad pandilleril o cualquier tipo de cooperación con ellas, entonces salen libres tarde o temprano, ¿verdad? Ahora la máxima condecoración es un reconocimiento que hace el presidente Rodrigo Chávez al presidente Nayib Bukele por los buenos resultados en el tema de seguridad. ¿Ok? Excelente, Juan. Sí, buenísimo. Y bueno, con esto creo que llegamos al final del programa y siempre agradecido por tu dedicación a la entrega de la información, a compartirnos los análisis y vamos a estar pendiente de ese análisis que hiciste que quieres entregar sobre la prisión. Y pues sí, recordatorio a los que nos están viendo de dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes en el canal de Juan Golcher, Urban Talks y también aquí el de Mr. Fender. Y pues bueno, vamos a estar pendiente para el siguiente proyecto. Juan, palabras de despedida. Sí, bueno, quiero darte las gracias a ti por esta cooperación desde hace 3 años que tenemos. Ya son casi 3 años y medio de estar cooperando en las redes sociales, de estar creando conciencia en la sociedad salvadoreña y en la sociedad latinoamericana, de tener un criterio más amplio o generar un criterio más amplio para entender correctamente cómo se debe de hacer el análisis político para beneficio de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Muchas gracias a todos los salvadoreños que nos ven dentro de El Salvador. Muchas gracias a todos los salvadoreños que nos ven afuera, en Estados Unidos, en México, en lugares de Centroamérica, Sudamérica, Canadá, en Europa, Australia, los que viven aquí en Vietnam, que yo sé que uno de ellos también sigue nuestros programas. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Yo soy Juan Golcher, yo soy politólogo geopolítico y les hablo desde Hanoi, Vietnam. Y recuerden, digamos siempre la verdad. Chao. Excelente, muchísimas gracias a todos. Recordatorio, pues Juan Golcher tiene el canal de Urban Talks, lo estamos promoviendo porque queremos que pues ahí esté toda esta información. Cuando ustedes necesiten buscar algún tema que saben que se ha hablado, pues fácilmente lo van a encontrar ahí en Urban Talks y pues también tener referencia a Mr. Fender. Aquí vamos a estar compartiendo la información. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos. Saludos.